usuarios, porque todavía muchos les quedan esas vacaciones por delante, así que vamos a saber un poco qué derechos tenemos por tierra, mar y aire, podríamos decir, y para ello está con nosotros el presidente de la Unión de Consumidores de Aragón, José Luis Oliván. Buenos días. José Ángel, perdón. José Ángel, perdóname. ¿Por dónde quieres que empecemos? Bueno, podemos empezar por donde queramos. Lo cierto es que durante estas vacaciones alguna de estas cosas nos pasará, ¿no? O cogeremos un tren, o un avión, o un barco, o un autobús, ¿no? Y bueno, aunque cada una de ellas tiene reglamentaciones particulares y condiciones particulares, pues hay, digamos, que algunas cosas que son comunes a todas y que tenemos que tener en cuenta a la hora de, sobre todo, de las incidencias que puedan ocurrir en alguna de estas. Bueno, ayer, por ejemplo, tuvimos algunas, ¿no?, en el transporte ferroviario. Sí. Entonces, ser conscientes de que en todos ellos, en todos los casos, tenemos derechos. Sí. En todos los casos en los que se produzca algún tipo de incidencia, ya sean retrasos, ya sean anulaciones, ya sean servicios que den lugar, pues, por ejemplo, a pérdidas de equipaje. Bueno, todas estas cuestiones tendremos una serie de derechos que van a ser diferentes en función de si es el tren o es un avión o es el tipo de transporte que estemos utilizando, pero que digamos que un poco todas más o menos están controladas por el mismo patrón, ¿no? En el caso de cancelaciones y de anulaciones y de retrasos largos, de grandes retrasos, pues digamos que los derechos son de atención, de alojamiento, en el caso de que tengan que alojamiento, de llevarnos a donde al punto de destino lo antes posible, y en algunos casos de indemnización, que aquí sí que va a haber todo un catálogo distinto en función del tipo de transporte en el que nos encontremos, ¿no? Y de los compromisos que las compañías adquieran, porque, por ejemplo, en el transporte ferroviario hay una serie de derechos que tenemos por norma, por la normativa europea y por la normativa española, pero hay otros que las compañías nos añaden como un incentivo comercial, ¿no? Sobre todo los compromisos de puntualidad, que en el caso de Renfe y en algunos otros casos pero no en todos los trenes son superiores a la normativa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Renfe tiene un compromiso de puntualidad más fuerte en el caso de los trenes AVE que en el caso de los trenes Alvia, o que los regionales, que no hay ningún compromiso especial, ¿no? Bueno, ya digo, hay que... Porque, José Ángel, a mí me surge una pregunta, porque en cuanto a todo esto, ¿es necesario llevar un seguro de viaje o hay unas normas básicas, unos derechos básicos? No, hay toda una serie de derechos que tenemos independientemente. El seguro tiene más bien que ver con cuando se producen problemas por nuestra parte. Es decir, los seguros lo que nos van a cubrir es que son nuestros compromisos en el caso de que no podamos viajar por alguna razón, ¿no? Ahí hay el caso, por ejemplo, del billete aéreo, el poder anularlo, pues porque no puedo viajar, ¿no? Bueno, pues en estos casos las condiciones en las que puedo anular son muy, muy estrictas, son pocas. Tiene que ser una causa, en fin, muy, muy justificada, y ahí sí que conviene tener un seguro de viaje que nos cubra la posibilidad de una cancelación, pero porque nosotros queremos cancelarlo. En el caso de que las compañías quieran, o sea, de que la cancelación, el retraso, o sea, consecuencia de las compañías, ahí se aplica la normativa europea, y en todo caso los seguros les cubrirán a ellos, pero no a nosotros. Por lo tanto, el seguro de viajes es para cancelaciones en las que nosotros somos los que decidimos cancelar, ¿no? O también seguros de viajes son muy, muy, muy convenientes para viajes fuera de la Unión Europea, sobre todo para cuestiones que tengan que ver con la salud, con cuestiones que tengan que ver con accidentes, o en fin, con incidencias, y que nos puedan garantizar, pues, por ejemplo, la repatriación o un nivel de asistencia sanitaria, porque hay que recordar que no todo el mundo, en la mayoría del mundo, el nivel sanitario no es el de la Unión Europea, y por lo tanto, pues, conviene tener esos seguros. Ya digo, la normativa, sobre todo en viajes
una cobertura muy alta, fuera de la Unión Europea, sobre todo en aviación. También hay una normativa bastante estricta. Bueno, sí. Luego hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando hablamos de barcos, nosotros que somos de tierra adentro, pues no controlamos, todo nos parece igual, ¿no? Todo lo que flota nos parece un barco. Bueno, pues hay diferencias. No es lo mismo, la normativa en términos generales de transporte marítimo tiene que ver con transportes de larga distancia y transportes, es decir, un ferry, por ejemplo, ¿no? No un crucero. Un crucero es un viaje combinado, que tiene una normativa aparte. El viaje combinado es un viaje en el que hay un contrato de transporte, hay un contrato de alojamiento o un contrato de manutención. En el caso de los cruceros, normalmente las tres cosas, ¿no? Bueno, eso es un viaje combinado y tiene una serie de normativas, por ejemplo, para las cancelaciones, que también tenemos que tener muy en cuenta, y también en los retrasos o cancelaciones que puedan tener estas compañías. Los barcos, por ejemplo, una golondrina en un puerto, es decir, los barcos turísticos que podamos coger en algunos destinos de playa, normalmente no están cubiertos por las normativas de transporte, no se consideran exactamente transporte, sino más bien algo así como una especie de atracción. Digamos el transporte, que todo aquello que transporte menos de 500 metros ¿sí? No está cubierto por la normativa de coberturas de la normativa marítima, ¿no? Por lo tanto, pues eso, una barca que atraviese un río, estas cosas no. Estamos hablando siempre sí, que hablamos de una serie de transportes. ¿No? Lo más típico es el ferry. Es decir, hemos cogido un barco para ir de un sitio a otro. Eso es por ejemplo, de Barcelona a Menorca no hemos ido en avión, sino que hemos cogido un barco. Eso es un transporte. Bueno, por lo tanto, le entra toda la normativa de cancelaciones, pérdidas de equipaje, etcétera. Bueno, lo importante es saber, José Ángel, que tenemos unos derechos, que si tenemos alguna incidencia de este tipo, de retrasos, de pérdidas, pues como bien dice, de equipaje o similar, que tenemos que hacer uso de ellos, y si no, que para cualquier cuestión estáis vosotros desde la Unión de Consumidores para echarnos una mano. Sí, si hay cualquier incidencia se puede consultar en nuestra página web, que además es accesible por móvil. Sí. Y ahí hemos detallado los derechos en cada una de las 4 modalidades, ¿no? Transporte ferroviario, autobuses, aéreo y marítimo. Es entrar en nuestra página web, que es ucaragon.com, y ahí buscar en el buscador y ahí vienen todos los derechos. Y no solamente los derechos, sino además los procedimientos que tenemos que llevar a cabo para reclamarlos. Bueno, José Ángel Oliván, muchísimas gracias por todos estos consejos y esperamos no tener que hacer uso de ellos. Gracias. Bueno, buenas vacaciones. Igualmente. Hasta luego. El presidente de la Unión de Consumidores de Aragón, José Ángel Oliván, nos contaba cuáles son estos derechos, sobre todo si vamos a realizar viajes en tren, en avión o en barco, y esperamos que a nuestros oyentes les hayan servido.